Bienvenidos a nuestra clase número 7 de Pentateuco 2. Estaremos completando el panorama del último libro del Pentateuco, Deuteronomio. Ya vimos en el video anterior algunos principios teológicos para entender el libro. Así que en este video estaremos desarrollando otros temas más específicos dentro del contenido. Miremos. En su forma actual, el Deuteronomio está estructurado por 4 títulos que, por sus características singulares, se distinguen de otras introducciones o subtítulos del libro aparentemente similares. Se trata de 4 sentencias nominales sin verbo que comienzan con un pronombre demostrativo y van seguidas por un sustantivo en el que se especifica y sintetiza el contenido fundamental de la sección que sigue. Estas palabras, esta Torá, estas palabras de la alianza y esta bendición. Las 4 sentencias se ponen en boca del narrador. Las demás introducciones o subtítulos del Deuteronomio se ponen directamente en boca de Moisés, pero no en la del narrador. Las 4 sentencias nominales van seguidas por otras tantas sentencias de relativo en las que el narrador cede la palabra a Moisés, que se dirige a los israelitas. Debido a estas frases de relativo, el discurso del narrador se convierte en discurso de Moisés. Los 4 títulos señalados, con sus respectivas fórmulas, estructuran el Deuteronomio en 4 partes. 3 grandes discursos más una bendición de Moisés. Según Deuteronomio 1:5, Moisés comenzó a explicar esta Torá y según 33:1, bendijo a los israelitas antes de su muerte. Con estas expresiones se abren el primero y el último discurso de Moisés. La voz dominante, sin duda, es la de Moisés, pero se apaga con su muerte. Al final, solo se oye la voz del narrador. El relato del capítulo 34, así como 32, 48 al 52 que lo prepara, no puede caer bajo el título genérico del libro ni bajo el título específico de 33:1. Así pues, los 4 títulos no cubren la totalidad del libro. Este, en sentido estricto, no es un discurso o una serie de discursos de Moisés, sino una narración. Es la narración de la última jornada de Moisés, en especial de las palabras por él pronunciadas en tan señalado día. La voz del narrador abre y cierra el libro. Miremos cada una de las secciones por separado. El discurso consta de 2 secciones, formal y temáticamente diferentes, que van precedidas por una breve introducción general y seguidas por una pequeña unidad referente a las ciudades de asilo. La primera sección es una narración de tipo histórico. En una mirada retrospectiva se recuerdan y sintetizan las principales etapas del itinerario de Israel, desde el Horeb hasta Moab. Uno de los temas más frecuentes y significativos en el Deuteronomio y en la historia deuteronomista es que la obediencia a las órdenes divinas se premia con bendiciones, mientras que la desobediencia se castiga con maldiciones. Buena prueba de ello son los textos de esta sección. En ella se pone de manifiesto cómo la rebelión del pueblo en Cades Barnea provoca la ira de Yahvé, que castiga a la generación rebelde a no entrar en la tierra prometida. En oposición, se muestra cómo la obediencia al Señor conduce a Israel a la victoria. Aquí, las órdenes divinas son de 2 tipos. Primero, se ordena atravesar pacíficamente por los territorios de Edom, Moab y Amón. Y después se manda a conquistar militarmente los territorios de Galaad, Basán y Canaán. La sección se concluye con la súplica de Moisés a Yahvé
para que le conceda la gracia de poder completar la obra de la conquista, pasando el Jordán y entrando en la tierra prometida. Dios le niega esta gracia reservada a Josué y a la generación fiel. Se subraya así una vez más el tema de la tierra, presente desde el principio hasta el final de la sección. Entre los relatos del Deuteronomio y los de Éxodo y Números, no obstante, existen diferencias significativas. Hay omisiones y adiciones en unos textos respecto de los otros, así como también un enfoque teológico diverso en algunos casos. Además, mientras que en Éxodo y Números los episodios aparecen sueltos, en Deuteronomio 1 al 3 están trabados por un solo relato con 4 puntos. Primero, rebelión y fracaso de la conquista. Segundo, marcha pacífica. Tercero, conquista militar. Y cuarto, distribución de los territorios conquistados. La segunda sección está escrita con la mirada puesta en la tierra de Canaán. Las referencias al Horeb sirven de fundamento para la vida en la tierra prometida. Desde el punto de vista formal, se opera un cambio radical entre esta sección y la precedente. De la narración se pasa a la exhortación. Para ello, se recurre a la expresión "y ahora", usada a menudo en el Antiguo Testamento para pasar del relato a la parénesis, del pasado al presente, del recuerdo a la acción. El compromiso que ahora se le pide a Israel se apoya en la historia. Esta sección se halla delimitada por las fórmulas sobre la observancia de la ley y sobre la posesión y disfrute de la tierra. La conquista de la tierra se condiciona a la observancia de la ley. En el fondo, subyace la misma teología que en Deuteronomio 1 al 3. En la introducción de esta sección se especifica el título del segundo discurso y las circunstancias temporales y locales en que fue pronunciado. Deuteronomio 5 tiene por escenario el Horeb, la montaña de la revelación de Dios a su pueblo, y por contenidos clave, la alianza y el decálogo, que es la ley fundamental de la alianza. En la concepción del Deuteronomio existe una diferencia esencial entre el decálogo y las demás leyes. El decálogo intenta abarcar los ámbitos más importantes de la vida del pueblo de Dios. En él cristalizan todas las leyes de Israel. Detrás de cada mandamiento se esconden valores esenciales: el amor a Dios, el derecho a la vida y a la propiedad, etc. El decálogo recibió su formulación definitiva en el seno de una comunidad de personas libres y creyentes que habían experimentado la salvación de Dios. El Éxodo, el acto salvífico por excelencia, fundamenta e ilumina los mandamientos. La razón principal por la que Israel ha de observar los mandamientos es porque Yahvé lo ha liberado de la esclavitud. Para un israelita, entablar alianza con Dios significa participar de su misma vida. El objetivo primario de los mandamientos consiste en salvaguardar la vida y en mantener la libertad. Los mandamientos son cauces de vida y libertad. Aparece aquí también la proclamación por excelencia de la fe judía. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno. Tras la palabra Shema, escucha, Israel, se proclama solemnemente la unidad y unicidad de Yahvé, de donde se sigue el amor de Israel a su Dios. Los versículos 4 y 5 contienen el dogma fundamental y el mandamiento principal de la religión israelita. La triple expresión de totalidad del versículo 5 expresa el amor a Yahvé, un amor total y sin reservas. A una afirmación clave de la fe del israelita tiene que corresponder una actitud igualmente clave del pueblo de Israel respecto de su Dios. Puesto que el Dios de Israel es uno y único, el pueblo tiene que amarlo plenamente, sin división ni fisuras.
El tema de la elección también es importante. La conciencia de Israel de ser el pueblo elegido le llevó a la separación de las demás naciones y a la lucha contra ellas. Israel no interpretó su elección como un privilegio, sino más bien como una respuesta al amor de Dios y una misión frente a las demás naciones. Aunque éstas sean más numerosas y más fuertes que él, Israel no se debe amedrentar ante ellas, sino que ha de confiar en la intervención divina en contra de esas naciones y en favor suyo. La donación de la tierra también era una manifestación palmaria del amor y de la elección divina. La tierra posee un significado profundo en la fe y en la vida del pueblo elegido. Siguiendo la introducción histórica del libro, al igual que en el libro del pacto, está la ley de Dios para este nuevo pueblo que está próximo a entrar a la tierra prometida. Esta parte, capítulos 12 al 26, son una unidad. Esta sección puede mirarse como una inclusión, ya que inicia y termina exhortando al pueblo a obedecer los mandamientos consignados dentro de ella. El primer versículo del capítulo 12 y los últimos 4 del 26 así lo muestran. Sin embargo, todo no queda allí. El libro abre en el 12 con la manera en que el israelita debía comportarse en el culto y en el 26 concluye de la misma forma. En esta sección se destaca la importancia que tiene el culto como marco de la ley. Las leyes contra la idolatría, las leyes sobre el compartir, sobre la misericordia y el juicio y demás, deberán cumplirse como muestra de amor y a la vez son como el trampolín que llevará al israelita a ser parte de la liturgia que celebrará precisamente tal cumplimiento de dicho decálogo. Al mirar esta sección detenidamente, se concluye que dentro de la inclusión sobre el culto sigue primando la importancia de la ley. Pero esta ley no se limita a obedecer órdenes y punto. Hay una serie de repeticiones y fórmulas que recalcan algo. Hay 3 declaraciones muy marcadas. En primer lugar, la primera declaración deja en claro al pueblo que va a entrar a una tierra que Dios les da y por lo tanto deben cumplir sus estatutos. En pocas palabras, ellos deben sujetarse a las reglas de la casa ya que Dios es el dueño. Si lo hacen, pueden sentirse como en casa. Ya Dios les ha mostrado que es uno, que es santo y que están donde están por su amor. Ellos deben reconocerle solo a Él como Dios, vivir en santidad y amar. Cuando entren a la tierra que Dios les da, no pueden ofrecer servicio a Dios como bien les parezca, sino que rendirán culto a Dios como Él demanda y se alegrarán juntos sin dejar por fuera a nadie. Como Dios les ha dado la tierra, ellos no pueden adueñarse de ella. Por el contrario, así como Él los ha bendecido con la tierra, ellos deben abrir también su mano al necesitado. Ya que Dios es quien les da la tierra, deben mantenerse intachables. Si Dios la da, nadie puede morir y su muerte pasar desapercibida. Y si Dios les da la tierra, ellos deben rendirle culto y reconocer lo que Él ha hecho hasta ahora. Aparte de las leyes sobre el compartir juntos en las ceremonias y ritos cúlticos, hay muchas otras leyes con relación a la comunión, justicia, cuidado y el amor hacia el prójimo. Por una parte, se repite mucho el no desamparar al levita, junto con la viuda, el huérfano y el desamparado. En Deuteronomio 15, 4 al 11, Dios dice que no habrá menesteroso en la tierra porque Dios los bendecirá. Y luego dice que no faltarán los pobres en la tierra. Esto no significa que se debe ignorar la pobreza ni que ésta se debe a una ley natural. Más bien, Dios le está dejando una responsabilidad social al pueblo. Esta sección deja ver la importancia del hacer, la praxis, un hacer responsable.
Todos estos mandamientos siempre están velando por el bienestar de los que sufren, de los desvalidos, de los necesitados. La justicia social, la misericordia, la compasión y la memoria de la situación que vivió el pueblo en Egipto deben ser el parámetro para seguir la ley. Al final de esta sección, la ratificación formal de la alianza, unas ceremonias en Gerizim y Ebal y una lista de bendiciones y maldiciones completan ello. Hablando de las bendiciones y maldiciones, el Deuteronomio no ignora el hecho de que el justo no siempre es feliz. Sin embargo, en una situación histórica crítica en la que Israel puede vivir durante mucho tiempo en la tierra o perderla, Israel tenía dos alternativas: obedecer al Señor o no, la bendición o la maldición. Si las desgracias están fuera del control del Señor, ¿cómo podemos vencerlas? Cuando Israel fue derrotado por el gran imperio, la lista de bendiciones y maldiciones dejaba claro que había sido el Señor quien había entregado a Israel en manos del gran imperio. Por tanto, si no se había perdido la clave para restaurar el pueblo de Dios, lo que debían hacer era volver al Señor y obedecer. El tercer discurso de Moisés comprende dos partes, formal y temáticamente diferentes. La primera constituye una unidad dominada por el tema de la alianza. La segunda está compuesta por una serie de piezas en las que se proveen las últimas disposiciones ante la muerte inminente de Moisés. El conjunto forma un mosaico espléndido, en cuyo centro se colocan los discursos de Yahvé a Moisés y Josué, que son los principales protagonistas. De él forman parte también los sacerdotes levitas, los ancianos y todo Israel, destinatarios asimismo de algunos discursos de Moisés. La importancia del momento se pone de manifiesto no solo por el hecho de que estuvieran presentes todos, sino también por las cuestiones de fondo que se tratan: la tierra, la Torá, la alianza, el arca, la teofanía, la guerra santa, la investidura y misión de Josué como sucesor de Moisés y el cántico de Moisés. Se concentran aquí algunos de los temas más relevantes del Deuteronomio, más aún de todo el Pentateuco. Lo mismo que Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos poco antes de morir, Moisés, considerado aquí como un padre para su pueblo, bendice a Israel inmediatamente después de haberle sido anunciada su muerte. Luego, desde la cima del monte Nebo, Moisés contempla por última vez la tierra prometida. Una mirada de norte a sur, de levante a poniente, que implica, como en el caso de Abraham, una toma de posesión jurídica de la tierra. Moisés muere en la cima de la montaña. El hombre perfecto y feliz no muere en un valle, ni en una llanura, ni sobre una colina, sino sobre una montaña, es decir, en un lugar elevado y de difícil acceso. Porque la meta y la perfección de su vida tenían por escenario las alturas. Murió como Yahvé había dispuesto. Su espíritu pervivió en Josué, su sucesor. Su palabra y obra perduran para siempre. Las biografías de los grandes personajes bíblicos suelen terminar con el relato de su muerte y sepultura. La de Moisés añade además una valoración de su vida y obra, subrayando la superioridad de Moisés como profeta de Yahvé y su actuación en el Éxodo, el acontecimiento principal de la historia de Israel. Con el capítulo 34 se concluye no solo el libro del Deuteronomio, sino también todo el Pentateuco. Es el final de un periodo decisivo en la historia de Israel. Hasta aquí nuestro video sobre el Deuteronomio. En el próximo
estaremos sintetizando y relacionando todo lo visto durante el curso y dejando algunas pautas claves para la comprensión global de este cuerpo literario fundamental para el Antiguo Testamento.